8:26 en este gobierno de la mañana, en este día viernes, avanzamos, viernes 11 de marzo de este año 2022. Es el momento de escuchar a Felipe Romero Sánchez. Buenos días. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta hermosa mesa de debate, extraordinaria Universidad del Aire, bajo la rectoría de don Álvaro Albelo Hijo. Miren, muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, y un abrazo, don Álvaro, como siempre. El Congreso Nacional tiene una tarea pendiente. El Congreso nuestro tiene una tarea pendiente. Y cuando nosotros analizamos esa prisa que tenía el Congreso Nacional en una prórroga para aprobar de manera vertiginosa, rápida, el Código Penal Dominicano, hay que recordar que faltaban horas para el cierre de la legislatura y hubo un diputado que se inventó inmediatamente un supuesto nuevo proyecto de la autoría, yo creo que ese muchacho hay que darle un premio como el mejor legislador del siglo, porque no ha habido una persona que haya hecho un aporte tan extraordinario a la República Dominicana como el diputado Genao de La Vega. Ese muchacho logró hacer un proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana en 10 días, lo que no había logrado hacer nadie en los últimos 200 años, o ciento y pico de años que tenemos nosotros con ese código, entre parche y parche. Y lo digo porque obviamente yo vi la prisa que tenía el Congreso, que tenía la Cámara de Diputados, y de repente entramos ahora y yo no veo la misma prisa. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué no han sometido de nuevo el código? Si se aperturó una nueva legislatura. No, porque lo que querían era un trofeo. Y yo le voy a decir una cosa. Ustedes están gobernando en democracia. Nosotros tenemos una agenda pendiente, sobre todo con 2 puntos fundamentales: el Código Penal y la Ley de Extinción del Dominio Público. La Ley de Extinción de Dominio, que siempre tengo una confusión con el tema de dominio público. La Ley de Extinción del Dominio. Yo vi que el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso a la nación, le emplazó al Congreso Nacional a aprobar esa ley. Y yo le digo al PRM, ustedes tienen mayoría en el Congreso. Tienen mayoría en el Congreso. Y con esa mayoría no hay forma de que esa ley no pueda aprobarse. Y ahí hay 2 elementos fundamentales. O no hay un consenso dentro del propio partido de gobierno en función de lo que es la aprobación tanto del Código Penal como de la Ley de Extinción de Dominio, o el liderazgo del presidente Luis Abinader no se ha hecho valer frente a sus diputados y senadores. Porque no hay razón para que esa ley no se apruebe. No hay razón para que esa ley no se apruebe. Y yo digo lo siguiente: esa ley de extinción del dominio, que por lo menos es una iniciativa de la Embajada de Estados Unidos, que al parecer el presidente Luis Abinader ha asumido un compromiso, porque además es una iniciativa de ley que está contenida por mandato constitucional en la Constitución del año 2010. Si lo que se está discutiendo son aspectos de carácter constitucionales, ¿por qué hay que complacer, por ejemplo, a sectores foráneos que implique una violación a la Constitución de la República? Cualquier aspecto que involucre una violación a un artículo de la Constitución. ¿Por qué no aprobar esa ley separando los aspectos de carácter constitucionales? Porque usted no tiene forma de pretender aprobar una ley en violación a la Constitución de la República, porque sería un acto de irresponsabilidad. Al menos que no se esté jugando a la doble cara. Por un lado decir, bueno, yo quiero que se apruebe la ley, pero por otro lado mi Congreso, porque es un Congreso del PRM, no le está aprobando. ¿Y por qué no la está aprobando? Bueno, es que también hay legisladores que hay que reconocer que tienen un compromiso con la sociedad más allá de las coyunturas políticas. Y yo no me veo en la cabeza de que legisladores importantes ahí, como el caso del propio presidente de la Cámara
del Senado firme una ley donde él esté consciente que se está violando la propia Constitución de la República. A mí no me cabe en la cabeza que Pacheco pueda firmar una ley que viole la propia Constitución de la República. Y no me cabe en la cabeza que Bauta Roja firme una ley que viole la Constitución de la República. Entonces, ¿por qué no separar los aspectos de violación constitucional de esa ley y aprobar esa ley? Pero Felipe, no es tan claro siempre que una ley va a violar la Constitución, porque si no, no tuviéramos el diseño que tenemos, ni la posibilidad de accionar para atacar la constitucionalidad. De hecho, una de las razones de ser de los tribunales constitucionales es precisamente conocer sobre la constitucionalidad o no de las leyes aprobadas por el Congreso. Pero este país no está preparado para que se apruebe esa ley ahora mismo. Porque independientemente del interés foráneo que hay, que es evidente, yo veía en estos días en un debate a José Ricardo Taveras, él es director de Migración, es diputado de la Fuerza Nacional Progresista, que hablaba francamente de que Estados Unidos estaba detrás de este proyecto. Así porque lo está promoviendo y que lo está no en las redes sociales, lo está promoviendo internamente en el Congreso Nacional, Estados Unidos. Y yo veía en ese debate a 4 senadores, y ninguno tenía una idea clara de cuál sería exactamente el alcance de esta ley de extinción de dominio. Pero yo siento... Entonces, cuando hay un ambiente así, una ley que independientemente del interés foráneo es una ley del interés nacional para resolver un problema que tenemos nosotros como país, yo creo que hasta que no tengamos una visión clara de qué es lo que necesitamos, no debemos abocarnos a aprobar una ley. Podríamos caer en improvisaciones que luego, en el futuro, le generarían al país problemas y habría que resolver. El presidente parece que tiene un compromiso con eso. Sí, pero perdón, Felipe y Rosendo, a veces se juega un poco al temor, a ese tiempo de la Guerra Fría, que si la ley viene de Estados Unidos, que si viene... Pero déjame hablar. Entonces, a veces se juega un poco a esa táctica para desacreditar cualquier proyecto. Aquí lo que tenemos que ver, independientemente de donde venga el proyecto, independientemente de quién lo promueva, si es positivo o no para el país. No, positivo es. Ahora, ¿qué te parecería a ti si a ti te aprueban una ley de extinción de dominio que dice que es para confiscarle los bienes a los que, por ejemplo, de ahora en adelante se le compruebe el tema de crimen organizado y eso? Y entonces te aprueban una ley que puede tener un aspecto retroactivo. Y eso tú lo puedes comprobar. Miren, no están claros los legisladores sobre eso. Pero yo le voy a decir una cosa, porque yo creo que los legisladores, hay un presupuesto grandísimo. Hay abogados, hay gente que son constitucionalistas. Y eso no es un asunto, no es que ellos están claros. El problema es que quieren poner las cosas más oscuras de lo claro que están. No están claros. Hay aspectos que violan la Constitución. Llámate de la a Pedro República. Catrén, el presidente de la Comisión Bicameral. Llámate a Pedro Catrén, que es el legislador, senador de Samaná, que está encabezando la Comisión Bilateral que dilucida ese tema en el Congreso, y pregúntale si todo está claro. Bueno, si Pedro Catrén no está claro, son problemas de Pedro Catrén. Ahí está todo claro, porque lo único que tú tienes que ver cuáles son los aspectos de carácter constitucionales y cuáles son los aspectos que no son de carácter constitucionales. Ahora, si tú me dices a mí que tú vas a aplicar una retroactividad de una ley y tú crees que tú puedes aplicar la retroactividad de la ley violando la Constitución de la República, cojo yo, pues aprueben la jodida ley. Si tú crees que tú puedes, sin una sentencia definitiva como le establece la Constitución de la República, enajenar un bien privado, pues aprueben la ley y comiencen a enajenar los bienes privados sin una sentencia definitiva. Porque de eso es que se trata. Y eliminen la Constitución. Entonces eliminen la Constitución. La Constitución establece que este es un Estado de derecho social y democrático. Claro, entonces el preámbulo no es... Mira, nos vamos allá para yo concluir porque yo no he podido ni siquiera iniciar el comentario. Es que es muy interesante tu tema. No, por eso le digo, nos podemos ir, si me están haciendo señas, y volvemos. Llévatelo, Cundo, y vuelve. Son las 8:39 en este gobierno de la mañana. Z101. Continúa el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. No se decía, ¿cómo es posible que si usted sabe que ahí hay aspectos de carácter
que violan la Constitución de la República. Nosotros, los ciudadanos, pagamos un presupuesto altísimo al Congreso Nacional para que hagan todas las consultas que tengan que hacerse. Señores, incluso utilicen parte de los jueces, no sé si eso se puede legalmente, como consulta antes de aprobar ese proyecto de ley si estiman que hay aspectos de carácter de violación a la Constitución de la República. O aquí todo el mundo no sabe que vivimos en un Estado social, democrático y de derecho, y que ese Estado consagra derechos fundamentales y que la Constitución de la República establece cuáles son esos derechos fundamentales, y que dentro de esos derechos fundamentales está el derecho a la defensa, y que usted no puede enajenar un patrimonio si no es con una sentencia definitiva de un tribunal. Y que existen, escúchame, los administradores secuestrarios cuando se trata de investigaciones de delitos graves como el narcotráfico, lavado de activos, donde el propio Ministerio Público puede establecer administradores secuestrarios para mantener esos bienes hasta tanto un juez determine una sentencia definitiva, una condena. Ahora, si nosotros vamos a agarrar y vamos a hacer esa ley va a sustituir la Constitución de la República, y los diputados y senadores van a actuar con todo el dejo de irresponsabilidad para que sea el Tribunal Constitucional que tenga entonces que enmendarle la plana al Congreso Nacional, pues que lo hagan. Felipe, mira, ahí solamente aportar que estoy de acuerdo contigo que esa y cualquier ley que impacte tanto debe ventilarse lo más posible, debe discutirse con todos los sectores y que todos los sectores tengan la oportunidad, el chance de opinar con relación a algo que puede y que afecta su mismo patrimonio, como es este caso la ley de extinción de dominio. Ahora bien, en cuanto a si hay o no un juicio para extinguir ese dominio, para confiscar ese patrimonio, sí. El proyecto de ley plantea, como yo lo explicaba en su momento, un juicio que se llama así, juicio de extinción de dominio a iniciativa del Ministerio Público, de manera que ese aspecto constitucional de un juicio previo se cumple con ese juicio que plantea ese proyecto de ley que se está presentando, que se está ventilando en el Congreso Nacional. Quiero decir lo siguiente, esa ley no ha podido ser consensuada ni siquiera en la propia bancada del partido de gobierno. Nosotros tenemos aspectos importantes, todavía leyes importantes que poner en marcha. Hay 6 leyes pendientes por mandatos constitucionales, aparte del Código Penal y aparte de la ley de extinción de dominio. Y le voy a decir lo siguiente: un gobierno que no es capaz de consensuar leyes como el Código Penal y la ley de extinción de dominio, tampoco es capaz de consensuar una reforma a la Constitución de la República. Aquí hay un tema de crisis de confianza, y es el gobierno y es el partido de gobierno que tiene que crear el clima de confianza suficiente para que la oposición pueda colaborar. Si usted no es capaz desde el gobierno consensuar con sus legisladores la aprobación del Código Penal, tampoco puede ser capaz de consensuar con la oposición una modificación a la Constitución de la República. Aunque hay que ver también a veces de qué nos quejamos, Felipe, porque si todos los legisladores del oficialismo opinan igual, entonces decimos que es una línea y que es un sello gomígrafo. Hablo de consenso. Ya. Por eso hablo de consenso. También. Porque el consenso es la capacidad que tú tienes de lograr un objetivo respetando el disenso. Y es por eso hablo de consenso, no hablo de imposición. Y yo voy a concluir diciendo lo siguiente: este gobierno ha sustituido el consenso por el disenso, el diálogo por el silencio, la discusión por el chantaje y la descalificación a la oposición. Y también olvidó de que está gobernando en democracia. Porque la posición que ha asumido el gobierno frente a la crítica que le han hecho los partidos de oposición para no conocer o rechazar en estos momentos la modificación a la Constitución de la República, eso huele más a chantaje, a descalificación, que a consenso, y que a entender que se está gobernando en democracia. Llévatelo, Cundo.